Hi everybody, just want to send a huge congrats to Grupo Unidad for your 40 years of ministry in Tijuana. Pastor Cheryl and I, an entire Coastal Church team, are celebrating with you what God has been doing through you there. Certainly, thousands and hundreds of thousands of lives have been changed because of the faithful work of your ministry. Congratulations to our good friend, Pastor Fermin, and to Juan and Gabby, and for all the work that you're doing there in your country. We think back to our first visit there in 2017 and other trips that we've made, and we're looking forward to the day when we'll see a trip from Mexico to our city. We love working together with you, so once again, congratulations. We're praying for more years of thriving ministry and changed lives in the city of Tijuana. Qué gusto verles, qué gusto también conectar con la gente que está en internet, que está en su hogar, no sé dónde nos está viendo, pero tenemos nuestra congregación aquí. Está padre predicar cuando hay gente también aquí. ¿Por qué no damos un aplauso al Señor por lo bueno que es, por su misericordia? Gracias, bendito Dios. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, te exaltamos. Y miren, la semana pasada nuestro pastor comenzó una serie que se llama Modo Jesús, Modo Jesus. Esto del modo lo entendemos de diferentes maneras. Por ejemplo, ahorita yo le dejé mi celular a Jorge, a Twinkie, y le dije, checa si no está en volumen, ¿no? Ponlo en modo avión. Y le puso modo no molestar, le puso la lunita. En el modo en el carro, por ejemplo, hay modo modo sport, que tú puedes ir metiendo cambios, ¿no? O nomás modo automático para estar en la línea ahí haciendo fila, o en el tráfico. Modo económico, modo que gaste gasolina. Hay señoras que están en modo lunática, como, ¿qué día es hoy, mijo? No le hables a tu mamá mejor. Así como, ya es modo. Hay hombres que están en modo económico, así de que, ¿puedo ver la tele? Sí, mijo, pero no la prenda para que no gaste luz. Y cosas así, ¿no? En modo, en diferentes formas de actuar o de andar. Y el reto que estamos recibiendo desde la semana pasada es andar en modo Jesús. ¿En qué modo andas? Yo les decía la semana pasada que ando en modo Pancho Villa con mi bigote. Aquí otros me dijeron que Freddie Mercury, yo dije Fat Mercury más bien, ¿no? Por gordo, ¿no? Pero ese compa estaba bien flaquito. Pero ¿en qué modo andas? ¿En qué modo andas? ¿Cuál es el modo en el que tú andas? Y fíjense lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, verso 13. Dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. O sea, nuestra meta como hijos de Dios es conocer cada vez más a Jesús. O sea, entre tú más lo conoces, entre más platicas con Él, entre más Él platica contigo, entre más tú estás conociendo la palabra, orando, platicando con Jesús. Ese proceso dice hasta que seamos, hasta que lleguemos. O sea, la meta es llegar
a andar en modo Jesús, a tratar a tu esposa como Cristo trata a la iglesia, dice la Biblia, a tratar a tus hijos de la manera que la Biblia dice, a tratar a tu prójimo. Entonces, esto es interesante y en estas 4 semanas vamos a estar descubriendo algunos puntos sobre vivir a modo Jesús, a modo Jesús. ¿En qué modo llegaste hoy? ¿En qué modo te despertaste hoy? Modo modorro, ¿no? Ahorita están unos todavía así, estaba bien calientito en las cobijas. Entonces, esto es importante. Ahora, la cita central, algunas de las citas centrales durante esta serie, una de ellas es Miqueas capítulo 6, verso 8. En la Nueva Traducción Viviente dice: no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Quiero leerles de esta traducción el mensaje. El mismo texto dice: pero ya dejó claro cómo vivir. Me gusta mucho porque está muy fácil de entender. Cómo vivir, qué hacer. Lo que Dios busca en hombres y mujeres es bastante simple. Haz lo que sea justo con tu prójimo. O sea, trata a los demás con justicia, con amor, con respeto. Dice, con tu prójimo, sé compasivo y leal en tu forma de amar. Y escucha, y no te tomes las cosas tan a pecho. O sea, no te hagas el pobrecito de mí. Ay, es que el pastor me saludó con el codo. No te agüites, estamos en un protocolo. No te agüites si alguien te dejó así. Porque o sea, no te tomes las cosas tan a pecho, sé humilde. Y luego dice, y toma en serio a Dios. Aquí está la clave, tomar en serio a Dios. Tómalo en serio a Dios. A veces no te recuerdas de Dios durante la mañana o durante el día hasta que te dan una mala noticia o hasta que te sucede algo mal, ¿no? Entonces el Señor nos dice, no seas tan orgulloso, o sea, no te tomes a gallo. ¿Por qué no me saludó a mí? Pues porque no te saludó ya, o sea, no te hagas la víctima. Vamos a hacer una serie que se llame así, ¿no? La víctima. O sea, no te victimices. Continuamos con el siguiente texto central de esta serie. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. O sea, familia, es necesario que tomemos esa misma actitud que tuvo Cristo. La Biblia lo dice. Toma la misma actitud que tuvo Cristo. Y una de esas actitudes era que se humilló. O sea, fue humilde. Y Dios nos está hablando ahora sobre esto. Y cuando nosotros nos ponemos a ver la Biblia y leemos, por ejemplo, el Antiguo Testamento, y decimos, ¿cómo vamos a ser así? No, de hecho la Biblia dice, sean perfectos. La Biblia dice, sean santos porque Dios es santo. Nos está dando una responsabilidad impresionante y podemos pensar cómo lograr eso. Porque el Antiguo Testamento nos habla de qué es lo que se hace, lo que debes de hacer, pero en el Nuevo Testamento encontramos el cómo hacerlo. Y cómo hacerlo lo explica de una manera tan sencilla Jesús. ¿Cómo hacerlo? Imítame a mí. ¿Cómo hacerlo? El que guarda mis palabras y las hace. O sea, ¿cómo hacer? ¿Cómo ser perfecto? Sigue a Cristo y Cristo se va a perfeccionar en nosotros. Todo lo que exigía la ley fue proporcionado por Cristo, por el Evangelio. Todo, el cómo amar, el cómo andar, el cómo contestar. O sea, Jesús nos vino a decir cómo hacerlo. Y no nomás eso, sino nos dio el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ustedes podrán recordar esa palabra que dice, no estén tristes, no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos. Enviaré al otro consolador, rogaré al Padre que envíe al otro consolador, el Espíritu de verdad, el cual les enseñará todas las cosas.
Entonces ahora usted es portador del Espíritu Santo y usted es enseñado por el mismo Espíritu de Dios. Es enseñado por el mismo Espíritu de Dios. Y tengamos claro, esta palabra en Isaías 57:15 dice: habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu. Dios habita con un pueblo que está humillado ante Él. Y cuando hablo de humillado es que reconoce a Dios. Entonces, vamos a tomar el ejemplo de Jesús para vivir. Dile al que está a tu lado, dile: ponte en modo Jesús. Ya cuando se vayan a su casa y no sepan qué es lo que quiere comer tu esposa, pero, o sea, tú le das muchas opciones y ella dice: no. Pues entonces dime tú, y te va a decir: pues es que no sé lo que quiero, pero sí sé lo que no quiero, pero no sé lo que quiero. O sea, imagínate esto, necesitas un entrenamiento Jedi, ¿no? Para entender eso, o sea, es imposible. ¿Cómo que no sabes sí sabes lo que no quieres, pero ponte en modo Jesús? Voy a llegar al Oxxo por mientras una barrita para no estar tan estresado, ¿no? O sea, ponte en modo Jesús. Vamos a ver 6 puntos sencillitos, así rapidito, para andar en modo Jesús en humildad. Cosas que tenemos que aplicar diario. Fíjense, primer punto, y si usted está tomando nota o igual está ahí en YouVersion o tiene su cuaderno en su casa o en su celular, algunos le toman foto a las pantallas, tomen nota. Ver a los demás con compasión y gracia. Y esto es bien hermoso porque para lograr esto necesitamos conocer nuestra posición, o sea, reconocer quiénes somos. Fíjese lo que dice el Salmo 103:14. Pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Ahora, amados, el reconocer quién soy en Dios, que sin Él no soy nada. O sea, cuando yo reconozco de dónde me sacó Dios, de las tinieblas a su luz, me sacó de la muerte a vida, del pozo de la desesperación, del fango cenagoso, del lodo donde estabas ahí pegado en el pecado. Entonces tú ves a los demás y tú tienes gracia para con ellos, porque de gracia recibiste. ¿Y qué? Pero a algunos cristianos se nos olvida y luego dicen: este huele a alcohol. ¿Y tú antes a qué olías? Huele a tabaco, o huele a esto, o esto, mira que esto, cómo habla. O sea, se nos olvida de dónde salimos. Como los que se van a vivir a Estados Unidos, cuando vienen para acá dicen que el carro se ensucia más. La tenía aquí guardada en mi corazón. A lo mejor sí es cierto, pero se te olvida que creciste ahí en Murúa con un baño de pozo. Se les olvida y ven a los demás. What you say? ¿Cómo se dice español? Martillo. Cálmate. Sí. O sea, Dios quiere que nosotros entendamos cuál es nuestra posición. De hecho, aquí nos recuerda este salmo que somos polvo y ceniza. El mismo Padre de la fe en Romanos capítulo 14 dice esto mismo. Él reconoce polvo y ceniza. Génesis capítulo 18:27 dice: me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y cenizas. Y esto es muy significativo porque el polvo y la ceniza era lo único que se tiraba en los sacrificios ante Dios. Eso era barrido. Porque la grosura de la carne, de la grasa, del borreguito o la oveja que se presentaba en sacrificio era consumida. Pero lo que se barría era el polvo y la ceniza. Él entendía su posición. ¿Quién soy yo? O sea, por eso yo a veces les digo: ¿es tan demasiado soberbio decir que Dios me ama? ¿O que Dios inclina su oído para escucharme? ¿Quién soy yo para que el creador del universo, el rey de reyes, el gran yo soy, tenga atención de mí? Y todavía a veces nos hacemos las víctimas. ¿Por qué a mí, Dios? Porque no somos nada.
Somos polvo y ceniza. Cuando tú reconoces tu condición, entonces tú puedes tratar a los demás. Puedes tratar a los demás como Jesús nos trató. Se despojó de sí mismo. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, qué interesante es este punto, porque debemos nosotros, para que haya humildad, tratar a la gente con compasión, con amor. Punto número 2. Vamos a ver aquí, dice, piensa en las cosas buenas. Cuando hay falta de humildad, ahorita voy a explicar ese punto. Cuando hay arrogancia en nosotros, pensamos que siempre nos debe de ir bien. De hecho, el pobrecito de mí realmente no es una cuestión humilde, es una cuestión que viene del ego. Porque él dice, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no? ¿Por qué se me ponchó la llanta? ¿A cuántos se les ha ponchado la llanta? Si a ti te ha ponchado la llanta, ponle, a mí se me ponchó la llanta ahí en internet. Pero hay gente que se atreve a decir, ¿por qué a mí? Pues porque se ponchan las llantas, y más si vives en Tijuana y no en Chulavista. Allá no hay clavos. Siempre que cruzo me poncho. Fíjense lo que dice Filipenses 4:8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Nuestro pensamiento debe estar centrado en Dios, no en nosotros, no en el por qué a mí, o por qué yo, por qué mi familia, por qué me tocó nacer. O sea, nos hacemos las víctimas, nos conmiseramos. Pero cuando tú cambias tu pensamiento, das la gloria a Él. La Biblia dice, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende del Padre. O sea, todo lo bueno que si hay algo bueno en mí, es de Él. Si hay algo bueno en mí, es de Dios. Entonces, reconozcamos. Número 3, piense antes de juzgar. Ay, Dios mío. Piense antes de juzgar, porque somos rápidos para hacer un juicio, para condenar, o sea, nos ponemos bien fieras, ¿no? Nos comemos a la gente. Dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Lentos. O sea, todavía tu esposo te está diciendo, oh, mija, es que voy a llegar poquito. ¿Cuál llegar poquito? Déjame te explico, es que llegué por unas flores para ti. Ah, ok, mi amor, sí. Ay, qué lindo. O sea, arruinas las sorpresas. Rápido, ay, tarda, se te va a enfriar la comida. Yo aquí, amor, es que tenía tantas ganas de comprarte tus flores favoritas y me desvié, pero no quería decirte, nomás te quería avisar que iba a llegar 5 minutos más tarde. Pero somos lentos para hablar, para escuchar, y rápidos para hablar y rápidos para enojarnos. No hagas un juicio antes de tiempo. Mételo a los buenos pensamientos, a Dios. Y algunos dicen, no, es que la vaca no era arisca, la hicieron. Pues ya, deja esa vaca, mátala. Hace una nueva vaca. Hace una nueva persona. Punto 4, rodéate de gente humilde. Fíjense qué interesante, tiene continuidad con el tema pasado. No salgas con gente enojona. No hagas compañía de los exaltados. En inglés dice de los cabeza caliente. O sea, los que están en los mecha corta, los que andan, se les atraviesa alguien y... Una vez miré, bueno, era un meme o una anécdota o un video, no sé, pero lo vi en internet, de una persona que tenía mucho enojo cuando le pitaban.
Y un día la paró un policía y le dice, oye, ¿por qué usted anda haciendo groserías y eso? Pues es que todos me andan pitando, es que su carro dice, si crees en Cristo, pita, hermano. Ay, sí es cierto. O sea, no andes con gente así, enojona. Ahora, fíjense, el mal genio es contagioso, te infecta, no te infectes. O sea, nosotros cuando nos rodeamos de gente no humilde, porque el que se enoja no es humilde, porque piensa igual que el pobrecito de mí, viene la raíz del ego. Pero ¿por qué no lo hizo como yo? ¿O por qué me contradijo? ¿O por qué? O sea, siempre está pensando en él. Fíjense la mayoría de sus disgustos, analícenlos, analicen la mayoría de sus disgustos. Y la mayoría vienen la raíz en el ego, porque no pensó como tú hubieras pensado. Ay, híjole, un día alguien me dijo eso, es que no pensaste como yo, pues no soy tú. O hay gente que me dice, ¿sabes lo que estoy pensando? Y le digo, pues ni que fuera Cristo. O sea, Jesús sabía lo que estaba pensando la gente, pero yo, Horacio, ¿qué voy a saber si apenas puedo entender lo que pienso yo? 5. Entiende que Dios está en control de todo. Wow, esto es maravilloso. Dios tiene el control de todo, pero nuestro ego a veces se lo quiere quitar y quiere controlar a todos. O la circunstancia, o la pandemia, y quiere controlar a todos. Pero no. Hay cosas que dependen de mí. Hay cosas que dependen de mi prójimo. Si Juan toma una decisión, a lo mejor yo digo, yo hubiera hecho diferente, pero pues, Juan lo hizo. Mi esposa toma una decisión, a lo mejor yo lo hubiera hecho de otra manera, pero ella la decidió, no me corresponde. A veces veo y digo, híjole, se va a dar un golpe mi hija. Andaba en su patín ayer con unas botas de esas de pantuflas. Y en una de esas se quiso correr, pues no, las pantuflas. Y le digo, amor, ponte tenis. Te ha dicho que te pusieras tenis. No puedo yo tener el control. Cuando reconozco que hay cosas que le corresponden a Dios, que hay cosas que le corresponden a mi prójimo y que hay cosas que me corresponden a mí, entonces yo puedo tener una visión diferente. Ahora, y me gustó mucho este ejemplo, hay un equipo que hace las enseñanzas y nos dan diferentes ejemplos, ¿no? Para apoyarnos. Y este ejemplo me gustó mucho. Sergio decía que las películas antes, cuando no estaba en la era digital, el diseño, por ejemplo, ¿cuántos vieron Godzilla la viejita? O King Kong. ¿Cuántos viejitos hay aquí? Levanten la mano, no se agüiten, porque si tuviste esa debes de tener más de 40 años. Y si alguien fue al estreno, no debería de estar en esta reunión. Debería haberse quedado en casa. Pero bueno, entonces, fíjense bien. Dice que las películas viejitas se hacían unas maquetas chiquititas. Y ese King Kong que nosotros mirábamos, súper gigante, no medía más de 10 centímetros. Pero el enfoque de la cámara hacía que se mirara gigante. Y miren, nuestra humildad o nuestra vida en humildad tiene que ver con el enfoque. Si tú estás enfocando hacia Cristo, tú vas a entender lo chiquito que eres, pero lo poderoso que es Dios en ti. O sea, si tú estás enfocando en Cristo, tú vas a ver lo grande que Él es y lo pequeño que son tus problemas. Pero desenfocamos y enfocamos en el ego. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué esto? Pues porque tierra y en este mundo tendremos aflicciones, pero enfoca en mí, porque yo he vencido al mundo, dice Jesús. Entonces, amados, necesitamos nosotros cambiar nuestra perspectiva y ver a Jesús, el autor y consumador de la fe, y no vernos a nosotros, no ver hacia nosotros, ver hacia Él. Y cuando Él enfoque algo hacia nosotros, Dios va a traer una transformación, un cambio, una renovación en nuestra mente.
¿Recuerdan cuando vinieron a arrestar a Jesús? Pedro sacó el filero, ¿no? La navaja. Ese Pedro era del Murúa, yo creo. Sacó la navaja y le mochó una oreja a uno de los guardias del templo. Y fíjense lo que Jesús dijo. O sea, Pedro, guarda eso. ¿Acaso no voy a beber de la copa del sufrimiento que me ha dado mi Padre? Y dijo Jesús, si yo orara, puedo pedirle a Dios que envíe millares de ángeles. O sea, guarda tu orgullo. Hazlo a mi modo, al modo Jesús. Vamos a enfrentar esta circunstancia, esta amenaza, esta noticia, esto que lo vamos a enfrentar en modo Jesús. Fíjense, en Proverbios dice que la gente prepara el caballo para la batalla, pero la victoria viene del Señor. Viene de Dios. Entonces, amados, cuando tu perspectiva está enfocando, la cámara está enfocando hacia ti, o está enfocando hacia el problema y no está enfocada hacia Cristo, nuestro ego, nuestra circunstancia nos va a hacer falta, nos va a llevar a ser faltos de humildad. Vamos a ir terminando. Punto número 6, último punto, dice: Jesús es nuestro ejemplo. Y me encanta este texto, es uno de mis favoritos. En Mateo capítulo 11 dice: pónganse mi yugo. Dice: déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Aquí hay una clave preciosísima. De hecho, te vas a evitar a lo mejor ir al psicólogo. Vas a encontrar descanso en tu alma, pero la clave está en ponerte el yugo. ¿Qué es el yugo? El yugo es una herramienta antigua, porque ya casi no se usa, que era un barrote así, un tronco con dos resaques, dos curvitas así. Y se ponía en las bestias, en el cuello, para arar. Estaba este barrote unía a la otra bestia aquí. Y juntaban su fuerza, y el que iba arando, el arador, los llevaba. Y ese yugo no permitía que este se fuera para allá, sino que iba aquí, junto. Y de hecho, la costumbre era poner a un buey manso, a un buey entendido. ¿Qué buey, Que unos así. A un toro, pues una bestia como tú, manso, y a un joven que no sabía: ¿por qué me están amarrando? Aguanta. Y el otro le decía: cálmate, vamos a hacer el trabajo y luego nos van a dar granito, maicito y todo, así que échale, vente por aquí. Se jaloneaba. Jesús dice: ponte el yugo. ¿Qué es yugo? Ven, trabaja conmigo. Ven, sígueme, Pedro, te haré pescador de hombres. Ven, acompáñame. O sea, está conmigo, anda en el día conmigo, trabajando para Él. Estoy dispuesto a vivir para Él. Mucha gente piensa que trabajar tiempo completo para Dios es trabajar o ser empleado en una iglesia, como algunos de nosotros estamos aquí trabajando en la iglesia. Pero no, va más allá de trabajar en una iglesia, es vivir para Cristo, y ese llamado es para todos nosotros, no nomás para los que trabajamos directamente aquí en la congregación. Ponte mi yugo, anda conmigo, es compañerismo, se te va a pegar, así como leímos que se te pega el mal carácter. Cuando tú andas con un quejumbroso, al rato tú te andas quejando, al rato andas tú también: ay, sí, Tijuana huele a algo, Chulavista no huele así. O sea, luego te andas quejando igual, y tú ni visa tienes, no puedes cruzar ahorita por la pandemia, pero te acuerdas que cruzabas. Es una de las cosas que doy gracias a Dios por esta pandemia, que no tengo que cruzar. Gloria a Dios. Pero bueno, a algunos sí les gusta ir para allá. El compañerismo se te pega.
Cuando tú andas con alguien relajado y le sucede algo y lo ves y está así tranquilo. Y tú dices, oye, ¿cómo le haces para estar tranquilo? No pasa nada. ¿Anda drogado o qué? No. Se te pega. Si tú andas con Cristo, se te pega. Fíjate, Hechos capítulo 13. Dice algo bien hermoso, dice, estoy leyendo Palabra de Dios para Todo, la traducción esta, dice, Pedro y Juan eran hombres sencillos y sin educación, así como yo. Dice, y las autoridades se asombraron cuando vieron que ellos no tenían miedo a hablar. Entonces se dieron cuenta que Pedro y Juan habían estado ¿con quién? Se te nota, compa, cuando andas con Jesús. Y tú andas todo malhumorado y reaccionas y avientas cosas y ¿con quién se está juntando este? Cuando tú estás y pasan cosas bien difíciles, dices, yo estoy ando en mí. Soy meramente humilde para reconocer a quién enfoco, de que Él está en control. Pero como somos bien arrogantes, le quitamos el control a Dios y andamos todos descontrolados. Aprender de Él, ponerte el yugo tiene que ver con aprender de Él. Y es interesante porque en esta parte Jesús dice, en la otra traducción dice, imíteme a mí. La semana pasada lo vimos en la cuestión del servicio, cuando Él después de la cena tomó una toalla, tomó un jarrito de agua, le lavó los pies y dice, maestro. Y Él dijo, si yo el maestro le he lavado los pies, quiero que hagan esto entre ustedes también. Quiero que sean como yo. Aquí Jesús dice, imíteme a mí, aprendan de mí, que soy manso, fuerza controlada. Tengo el poder para hacer berrinche, para golpear, para decir. Incluso cuando alguien lo cachamos en la movida, tú tienes el poder para destrozarlo. Pero como eres manso y actúas en gracia y misericordia, porque verdad que Dios sabe tu peor pecado, tu peor vergüenza, y verdad que Dios es el único que te puede condenar, pero Él fue manso, envió a su Hijo para no condenarte, porque lo que la ley decía es que te matara, que te destruyera, o sea, que te hiciera pedazos, pero dijo, se lo voy a hacer a mi Hijo para seguir siendo justo, pero también para seguir siendo amor y gracia y misericordia. Este castigo que usted y yo merecíamos, se lo hizo a su Hijo. Lo llevó Cristo. Entonces, manso es tener fuerza controlada. Aunque sé lo que hiciste, voy a hacer lo que Jesús hizo conmigo. Y humilde. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Para entrar en el reino de Dios necesitas ser humilde. Fíjense, me encantan las bienaventuranzas. Eso, mi esposa dice, siempre dices, es mi pasaje favorito. Pues tengo muchos. La neta. O sea, es como cuando tú vas a un restaurante y tienes varios platillos que te gustan de ese mismo restaurante. Y dices, ahí me gusta el menudo, pero también el club sándwich. Dios mío, está haciendo frito, voy a comer menudo. Y grande, con pata. Santo. Fíjense lo que dice Mateo 5:3. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Ser pobre en espíritu es reconocer que lo necesito a Él. No necesito otra cosa, te necesito a ti, Dios. Dice, y el reino de los cielos les pertenece. También podemos encontrar que cuando le presentaban los niños, ¿se acuerdan? Y le reprendían los discípulos, dejen que ellos vengan. Uno de ustedes no recibe el reino de Dios como un niño, no será parte de Él. Eres humilde, si no te haces pequeño, si no dejas de depender. Los niños dependen de los papás.
si no dejas de depender de mí, así como los niños dependen de papá y mamá, necesitamos ser humilde, que ver con verdad. Ver con verdad. La Madre Teresa lo decía. La humildad es verdad. ¿Por qué? Porque reconoces. No puedo, no he podido. ¿Cuántos no han podido? De carácter. Hay gente preocupona. Es que no he podido. No he podido dejar de ser preocupón. Es verdad, es reconocer. Reconozco mis debilidades. Reconozco mis malos deseos. Conozco mis malos deseos, porque tenemos malos deseos. Verdad. La verdad con Dios. Y cuando tú enfrentas tu verdad, dejas de hacerte el pobrecito de ti, porque entonces reconoces, Señor, ¿cierto? Yo soy culpable. Te necesito. ¿Cuántos saben? Yo le hice esta pregunta a Tony en un congreso de jóvenes en Peñasco. Dije, Tony, ¿cuál es tu peor temor? ¿Cuál es tu mayor miedo? Y dijo el Tony, home, así. Mi mayor miedo es alejarme de Cristo. Dije, ¿por qué? Porque sé qué persona o qué tipo de persona, de esposo, de padre puedo llegar a ser sin Él. Yo reconozco todos los días de dónde me sacó Dios y no quiero volver atrás. Por eso mi mayor temor es un día desenfocarme de Cristo y volver a enfocar en mí, porque sé a dónde puedo llegar. Me gusta esa vida. De hecho, no era vida, era muerte. Por eso mi mayor temor, Horacio, y le decía a los jóvenes, es alejarme de Dios. Amados, tú sabes hasta dónde puedes llegar sin Cristo. Hasta dónde tu mente puede viajar, matar, puede condenar, puede matarse. O sea, nuestra mente. Pero enfocamos a Cristo. Nos sometemos a Él. Nos ponemos su yugo. Y el compañerismo con Él, la gente va a notar. Se nota que anduvieron con Jesús. Se nota que anduvieron con Jesús. Vamos a orar. Bendito Dios. Qué hermoso es ver tu palabra. Y queremos andar en modo Jesús. Queremos vivir en modo Jesús, despojándonos de nosotros mismos, como dice Filipenses. Teniendo esa actitud, despojándonos de nosotros mismos y humillándonos y haciéndonos obedientes hasta la muerte de nuestros malos deseos, hasta la muerte de nuestros pensamientos, y someternos a ti. Someternos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. A lo mejor tú nos escuchas por primera vez o vienes aquí por primera vez o has venido y dices, ¿cómo comienzo? ¿Cómo comienzo a andar en modo Jesús? La clave está en reconocer que le necesitas, en reconocerlo como tu Señor, como tu Salvador. Ahí comienza todo, porque Él entra en ti. Hace una morada en ti. El Espíritu Santo está en ti y empieza a transformar tu vida. Empieza a cambiar tu vida. Primeramente pasas de esta vida a vida eterna. No es que te vas a morir ya,
sino que la vida eterna mora en ti. Y empieza un camino. Yo quiero invitarte a que recibas a Cristo. Igual los que nos están viendo en internet, en pantalla, quiero invitarte a que recibas a Cristo. Y los que están aquí, haz esta declaración. Repite con tu boca. Di: Señor Jesús, en este día te reconozco como mi Señor, mi Salvador. Entra en mi vida, perdona mis pecados, hazme una persona, una nueva criatura, una persona nueva, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, yo quiero decirte que el Señor está contigo. Y si lo hiciste en internet, puedes escribir: acepto, yo acepté a Jesús, yo reconozco, yo acepto. Vamos a ponernos en contacto y habrá